Vamos a comenzar esta segunda parte de esta primera jornada del primer encuentro de edificación sobre rehabilitación energética, ligada a la envolvente, a las fachadas. Bueno, en primer lugar, quería presentarme y agradecer a la organización, a Inmaculada, a la Escuela de Arquitectura. Yo pertenezco como profesor titular también a la Universidad Politécnica de Madrid. Mi nombre es Antonio Ros y soy profesor en la Escuela de Arquitectura Técnica. Y vamos a desarrollar esta jornada. Bueno, los ponentes, a los que agradezco su presencia, por supuesto, su participación. Y en general diré a todos que estaremos pues esta media hora que hay para cada una de las ponencias, intentando pues eso, dejar esos 5 minutos, porque seguramente haya alguna cuestión, alguna pregunta que la sala quiere hacer y por lo tanto pues dejaremos a ver si nos ajustamos a esos 25 minutos más o menos de ponencia para luego dejar abierto un turno de preguntas pequeño, pero por lo menos un pequeño debate. Entonces, en primer lugar, en esta segunda parte, tenemos al profesor Romero Rincón, a Manuel, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, y también máster en instalaciones térmicas y eléctricas en edificios, en eficiencia energética por la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que también es profesor, y también como profesor dedica un tiempo al máster también de energía en la Universidad Carlos III. Es así, Manuel, gracias. Colabora en comités técnicos de AENOR como miembro y como consultor externo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Poliestireno Expandido. Tiene su experiencia profesional ligada al mundo de la ingeniería y ligada a la eficiencia energética desde hace muchos años, como director técnico en el Grupo Valero, y actualmente pues, es gerente y director de proyectos N3 Consultores, dedicado pues, a los servicios energéticos en edificación. Entre ellos, bueno, pues cabe destacar que ha participado directamente en el desarrollo de diferentes proyectos de edificación, como la guía de alternativas a las instalaciones solares térmicas, propuesta del Ministerio de Vivienda para reducción del consumo de energía en el año para España 2020. Y hoy lo que nos viene a hablar y a contar es sobre la rehabilitación energética en los edificios. Y, Manuel, cuando quieras, vale, tienes tu tiempo. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi exposición, voy a intentar cumplir el tiempo, los 25 minutos. Mi exposición está dividida en dos partes. En la primera, lo que voy a comentarles o un poco resumirles es un trabajo, un estudio que realizamos para WWF ADENA el año pasado, que es un estudio que intenta ver cuál es el potencial de ahorro de energía del parque de edificios existentes en España, sobre todo el parque de viviendas. Y la segunda parte, les voy a poner un caso práctico, que es la implantación de una normativa y de unos análisis prácticos del consumo de energía de los edificios en un municipio de la provincia de Alicante, que es Santa Pola. Bueno, empezamos con el estudio de W. Bueno, lo primero que intentamos es caracterizar cómo están, en el año 2008, que son los datos que teníamos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, cómo está el parque de viviendas existentes en España. Se caracteriza por tener 3.500 millones de metros cuadrados construidos, de los cuales el 85% se destina a residencial y el resto a uso terciario. Tiene algo más de 25 millones de viviendas, de los cuales el 67% se destina a hogares, que son las viviendas de primera ocupación, y el resto a segunda residencia, ¿vale? Las casas de fines de semana, de las vacaciones, la segunda residencia. Representa el 20% del consumo energético del país y la quinta parte de las emisiones de CO2, de emisiones de gases de efecto invernadero. Si a esto le unimos el proceso de edificación, estamos hablando que este sector representa la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de España. En esta tarta ven un poco la distribución de consumos energéticos por sectores, industria, terciario, el transporte y el residencial. Bueno, ¿y cuál es la cifra que deberíamos tener todos en la cabeza de, bueno, yo en mi casa, ¿cuántas son las emisiones que representa mi casa a lo largo del año? 1,25 toneladas de CO2. Esa es la cifra que deberíamos tener como cifra promedio en la cabeza. En este gráfico ven la evolución
de emisiones de CO2 del sector residencial desde el año 1990 hasta el año 2007-2008. ¿Vale? Aquí tienen varios datos. Tomamos 1990 porque es el año base del Protocolo de Kioto, como saben. Por otro lado, tenemos en el eje vertical tenemos la evolución en porcentaje, 10%, 20%, 30% de incremento. La evolución por años, esa línea verde. Tenemos el límite que nos impone el Protocolo de Kioto, que es un 15% de incremento. Y bueno, en el año 2007-2008 estábamos en torno al 40% de incremento, sobre lo que nos decíamos, lo que nos habíamos comprometido con Kioto. Si bien tenemos en los últimos años una bajada, una tendencia a bajar, a disminuir las emisiones de CO2. Esta bajada que ven aquí, yo lo suelo repetir en casi todas las charlas en las que expongo esto, no lo achaquen a que somos más eficientes en los edificios, nuestros edificios son más eficientes. Acháquenlo a que estamos en una crisis económica y automáticamente crisis económica, consumo menos energía, menos emisiones. Principalmente, hay un porcentaje que sí que es eficiencia energética, pero la gran mayoría, el gran grosso de esta bajada se debe a la reducción por la crisis económica. Bueno, ¿cómo hemos hecho el estudio? Pues hemos partido de varias hipótesis. Contemplar en un estudio de esta magnitud todas las casuísticas de España, pues es bastante complejo y daría lugar a un estudio muy largo, muy dilatado en el tiempo. Entonces tuvimos que hacer una serie de hipótesis para reducir eso. La primera hipótesis es centrarnos exclusivamente en el sector residencial vivienda, no mezclarlo con otros sectores como el terciario, en los que los consumos energéticos, los usos, son totalmente diferentes, ¿vale? Un hospital, una oficina, una vivienda son totalmente diferentes. A lo mejor las medidas que yo tomo para una vivienda son contraproducentes en un terciario, ¿vale? Las medidas de mejora energética, o sea, no podemos mezclar eso. Por eso lo centramos exclusivamente en vivienda. Nos centramos en 3 zonas climáticas, B3, D3, E1. Supongo que esto le sonará del código técnico. ¿No? Esto es Sevilla, Madrid, Burgos. Son las representativas, digamos, de España. Centramos, como estamos hablando de edificios existentes, hay que ver un poco cómo están construidos y para eso pues hicimos 3 periodos, ¿vale? La fecha de construcción, 3 periodos de tiempo. También contemplamos una serie de instalaciones las que creemos que son más representativas en agua caliente sanitaria, en calefacción y refrigeración, y todas las medidas de ahorro energético que proponemos están contempladas para rehabilitar todo el parque de viviendas existentes, ¿vale? De aquí, bueno, de aquí de 2020 no, sería imposible, pero sí un poco ver si rehabilitamos y implantamos esto en todo el parque de viviendas, qué pasaría en el año 2020. Por ejemplo, eso que yo les decía de solo contemplamos 3 zonas climáticas, ¿quiere decirse que solo contemplamos Sevilla, Madrid y Burgos? No, lo que hemos hecho es un poco agrupar zonas climáticas. Esto no es una cosa nueva, nosotros no me hemos inventado aquí nada, esto ya se hizo en el Código Técnico. El Código Técnico contempla 20 zonas climáticas. Tenemos 12 marcadas en el H1, pero en realidad son 20. Falta el A1 o A2. Esas 2 están agrupadas en el A3. ¿Vale? Pues esa agrupación que ya hizo el Código Técnico la hemos aplicado nosotros también por severidades climáticas y hemos dicho, bueno, pues todas estas es B4, todas estas es D3 y todas estas es E1. Es un poco la agrupación que hicimos. En los periodos de tiempo, bueno, pues empezamos a analizar la forma de construcción según las épocas y, bueno, detectamos que antes de, digamos, la Guerra Civil, casi toda era muy másico, ¿vale? Las fachadas de muros de mampostería y demás. Ese tipo de construcción en la actualidad representa el 14% de las viviendas existentes. Esos porcentajes que ven abajo es cuánto peso tienen sobre lo existente, ¿vale? Después tenemos otra separación, otro periodo, desde la Guerra Civil hasta el año 1981, ahora les diré por qué 1981, en el que, por ejemplo, las fachadas se empezaron a hacer de doble hoja, ¿vale? Doble hoja con cámara de aire. Eso representa el 45% de las viviendas existentes. Y a partir del año 1981 hasta el 2008, lo que ocurrió en España es que en el 79 se aprobó la primera normativa que hablaba un poco de las condiciones energéticas de los edificios, la NBCT 79. ¿Vale? Se aprobó en el 79, teóricamente son 2 años posteriores a la aprobación cuando es su implantación real, por eso es el año 1981, y hasta 2008, 2 años después de la aprobación del Código Técnico, que fue en 2006. ¿Vale? Ese es el tercer periodo que coincide con la aplicación de la NB. Esto representa aproximadamente el 41% de las viviendas existentes. ¿Qué tipos de
edificios, viviendas hemos considerado en el estudio? Eso también había que contemplarlo, ¿no? Pues hicimos 3 separaciones también. Viviendas unifamiliares aisladas, viviendas unifamiliares adosadas y la plurifamiliar, la colectiva. Las unifamiliares aisladas, con el censo del INE, representan el 10% del total existente. Un poco para que vean los pesos. Las unifamiliares adosadas, el 23%. Hemos intentado también reflejar un poco la tipología constructiva de la época. Este modelo que ven aquí es el modelo de viviendas adosadas en hilera, que se hacía mucho en la época de los 80. ¿Vale? Intentamos un poco reflejarlo. Y el de bloque, bueno, pues un edificio entre medianeras, sin más. Y otro, este que ven aquí representado, que es un poco la característica de los ensanches del primer tercio del siglo XX, y eso que ven ahí es un poco la mitad de una manzana del ensanche de Cerdá de Barcelona. Si lo tienen un poco en la cabeza, pues eso representa esa mitad de ese ensanche de Barcelona. Esto representa el 67% del total. Un poco hemos intentado reflejar la situación de edificios y construcciones y reflejarlas en el estudio. Con todo eso, hemos considerado 6 situaciones energéticas de esos edificios, 6 situaciones, que paso a explicarles. La primera situación, lo que llamamos E1, es no hacemos nada. No hacemos nada en el edificio, ¿cómo va a quedar en 2020 si no hacemos nada? La segunda y la tercera son similares. Viene bien que los ponentes anteriores han hablado de esto, son mejoras en la envolvente térmica del edificio. ¿Vale? Estas dos son mejoras en la envolvente térmica del edificio. Digo que viene bien porque no contemplamos en estas mejoras la situación de aplicar el código técnico. Vamos más allá del código. Como os he comentado antes, no tiene lógica que al otro lado de los Pirineos lo mínimo sean 10 centímetros y aquí son 3, 4. ¿Vale? Pues aquí estamos hablando de irnos a acercarnos a lo que pasa al otro lado de los Pirineos y en el E3 contemplar algunos criterios de las casas pasivas, del Passive House. Por ejemplo, ¿qué criterios? Tramitancia térmica máxima, ahora le recordaré ese concepto, máxima de 0,15 y un sistema de recuperación del calor del aire de ventilación. Tenemos que ventilar las casas, bueno, pues vamos a meter un sistema de recuperar ese calor que estamos tirando a la calle. Un poco por comparar con el código técnico, para que tengan un poco, no vamos a mirar todos los numeritos, sino para que tengan un orden de magnitud de qué es lo que representan esas dos situaciones de la mejora de la envolvente. Esos son valores de tramitancias térmicas máximas. Antes el compañero de BASF les comentó que ellos en Alemania, que esa cuenta que hacemos en España de promediar la parte mala con la parte buena, allí en Alemania ese concepto no lo tienen. Esos son las límites, ¿no? Las promedios. Yo estoy aquí hablando de las máximas. La fachada, su U, sin promediar con nada. La U que tiene, la tramitancia térmica que tiene. ¿Vale? Los valores entre paréntesis son lo que dice el código técnico. Lo que está arriba, el valor que proponemos en la mejora E2 o la 3. Por ejemplo, en fachada estaríamos hablando de irnos a 0,32, el código dice 1,07. En E3, el 0,15 que dicen las casas pasivas. ¿Vale? ¿De qué? Porque tengan un orden de magnitud en cuanto a espesores, estamos hablando de movernos entre los 10 y los 20 centímetros de espesor de aislamiento. Entre 10 y 20. 20 centímetros les parecerá una barbaridad, pero es una cosa muy normal en Centro Europa. Bueno, igual en temas de marcos, de vidrio, de los factores solares, la permeabilidad del aire de la carpintería, bueno, pues todo eso. El estudio lo tienen disponible totalmente gratuito. Sí. La tecnología tiene estas cosas. Muchas gracias. El estudio lo tienen disponible en internet, en nuestra página web, completamente entero, ¿vale? Con todos los números, todas las cifras, todos los gráficos, libre para que se lo puedan descargar. ¿Qué siguientes mejoras hemos contemplado? La E4 supone renovables, implantar placas solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria, en los mismos porcentajes que dice el código técnico. No podemos ir más allá porque técnicamente no es viable. Aquí no podemos ir más allá porque la tecnología no nos lo permite. Y una cosa novedosa respecto al código técnico es que ponemos placas para fotovoltaica, para generar electricidad en la propia vivienda, que cubra solo el 10% del consumo eléctrico. Planes Renove, conocerán los planes Renove de calderas y de equipos de aire acondicionado que ha puesto en marcha el IDAE y las comunidades autónomas. Pues vamos a ver eso qué impacto tiene, vamos a cuantificarlo. Y el último es un mix. Bueno, pues la mejor situación de mejora envolvente,
con las renovables y con los planes Renove. Si hacemos todo eso, ¿qué pasaría? ¿Cómo hemos hecho el análisis? En 3 pasos. En el primero determinamos las demandas, los consumos y las emisiones de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración. ¿Con qué? Con el famoso programa que supongo que le sonará, Calener. Ahí sacamos las cifras, los numeritos. En total hemos hecho casi 1000 casos. O sea, con esas hipótesis que hacíamos al principio de 3 zonas climáticas, toda serie de cosas, ya estamos hablando de 1000 casos. Imagínense en tiempos de cálculo, análisis de las cifras y demás. El segundo paso es comparar. Bueno, yo he pasado de no hago nada a mejoro la envolvente, la diferencia es el ahorro. Comparo entre escenarios. Y el tercero, con esa comparación, propongo una serie de cantidades que se rehabilitan al año de viviendas y veo qué pasa si solo hago año a año hasta el año 2020. Veo cuál es el impacto en 2020. Esa es un poco la secuencia. El estudio tiene muchos gráficos, yo solamente les voy a mostrar 2, que son un poco el resumen. Este primero es una comparación entre las mejoras, ¿vale? Las mejoras respecto al no hago nada. Por eso el E1 no lo ven en el gráfico. Si se dan cuenta, todas las mejoras que hablan de tocar la envolvente, que son la E2, la E3 y la E6, son las que más ahorro consiguen. En azul tienen ahorros en demandas de energía, en naranja ahorros en consumo de energía y en verde ahorros en emisiones. Estamos hablando de entre un 50 y pico a un 82. O sea, la horquilla si tocamos la envolvente. Si metemos renovables estamos en torno a un 10-15, un 12, y si metemos los paneles Renove, un 28, un 25, un 28%. ¿Vale? A ver, esto también lo suelo decir porque es que parece que las renovables son malas. ¿Vale? Vemos esto y digo, otras, las renovables son malísimas. ¿Estamos en contra de las renovables? No. No queremos trasladar eso y esto conviene aclararlo. No estamos en contra de las renovables y no son malas. Todo lo contrario, son buenas. Lo que ocurre es que la edificación que tenemos es muy mala en aspectos de envolvente. En su envolvente es muy mala. Entonces, cuando haces un análisis de estos, destaca. ¿Vale? Cuando la envolvente la consigamos reducir, la consigamos mejorar, será el momento de meternos con las renovables, porque ya destacarán las renovables. ¿Vale? Es decir, un poco marcar las prioridades de las cosas. Esto es lo mismo, pero solamente en cuanto a emisiones, y lo tienen dividido por tipología de edificios. ¿Vale? Unifamiliar aislada, adosada, colectiva, y el verde es el promedio de todos los edificios, pues un valor promedio, el global. Estamos hablando de 55-70 si solamente tocamos la envolvente, 12 con las renovables, 28 con los paneles Renove de calderas, equipos de aire acondicionado, y un 82%, casi nada, un 82% si hacemos un mix. Bueno, estos son solamente comparar, los números que nos salen, compararlos entre ellos. ¿Qué pasa con 2020? Pues claro, lo primero es, ¿y cuánto vamos a rehabilitar cada año? Si no sé cuánto rehabilito cada año, no sé qué impacto tiene cada año, no puedo sumar para ver cómo llegamos a 2020. Entonces lo primero era fijar unas tasas de rehabilitación. ¿Vale? Decir, bueno, pues voy a suponer que cada año rehabilito tanto. La primera tasa, la T1, la teníamos ya en un plan del antiguo Ministerio de Vivienda. Esto es lo que nos decía el antiguo Ministerio de Vivienda, el de Fomento ahora. Y estas 3, pues un poco ha sido pues a nuestro criterio. Si se fijan, esto es significativo. ¿Cuánto tardaríamos en rehabilitar la mitad del parque de viviendas existentes? Con lo que dice el Ministerio, más de 100 años. Y nosotros con la última, que es rehabilitar al año más de 1 millón de viviendas, 1.250.000 viviendas, tardaríamos 10 años en rehabilitar la mitad del parque. Y les he dicho antes que lo que pretendemos también con los gráficos es un poco marcar prioridades. Marcar prioridades y también marcar cuánto tenemos que rehabilitar, si queremos realmente llegar a 2020 y cumplir con los objetivos que a nivel país hemos firmado. Para eso preparamos este gráfico. Este gráfico es una comparación entre escenarios, con las 4 tasas de rehabilitación que ven ahí, y con porcentajes de reducción. ¿Vale? Es decir, para llegar a una cifra significativa de reducción, que entendemos que es por encima del 25%, ¿por qué el 25%? Bueno, pues eso mismo se utilizó para los niveles del código técnico. Para cambiar de la NB al código técnico se habló de un 25%, pues nosotros también contemplamos el 25%. Para llegar a esa reducción en 2020, este gráfico nos dice
que tenemos que rehabilitar casi 500.000 de viviendas al año para conseguir una cifra significativa de reducción. Si queremos reducir pues algo más del 50%, tendríamos que llegar hasta el 1.000.000 de viviendas al año. Nos tenemos que mover, si queremos realmente en 2020 tener una cifra significativa de ahorro, tenemos que movernos entre el 500.000 y el 1.000.000 de viviendas al año rehabilitadas. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el impacto en 2020? ¿Qué es lo que estas cifras que estamos viendo? Bueno, pues si hablamos del primer escenario de mejora en la envolvente, reduciríamos un 42% en consumo de emisiones, en el siguiente reduciríamos el 54%, en el mix reduciríamos hasta un 64%, ya si lo traducimos en gigavatios y en emisiones, las cifras son, pues eso, abrumadoras, como ven, hay millones de toneladas de CO2 en 2020. Bueno, y esto en dinero, traducido a dinero, que también hay que cuantificarlo, y en amortización. Bueno, este gráfico tiene 3 grupos de datos. Les estoy abrumando con numeritos. Pero bueno, un poco para que tengan un orden de magnitud de las cosas cuando hablamos de esto. Vamos a suponer una vivienda de 81 metros cuadrados de superficie, ¿vale? Y vamos a ver cada una de esas mejoras energéticas, cuánto dinero nos tenemos que gastar y cuánto ahorro vamos a conseguir. Como hay un plan de ayudas del Estado y las comunidades autónomas, pues vamos a contemplar también con y sin ayudas, ¿vale? A ver si esto me funciona. Este circulito que ven aquí es la mejora de 4, que son las renovables, sin ayudas de la administración y con ayudas, ¿vale? Nos ahorramos algo menos al año de 100 euros, 50 y pico euros, 60 euros en la factura, en la vivienda. Tardamos más de 90 años en recuperar la inversión, ¿eh? Y nos tenemos que gastar 4.000 euros o casi 6.000 euros, según si tenemos o no tenemos ayudas, ¿vale? Esas son las renovables. Yo ya les digo, salen estas cifras porque las viviendas que tenemos, su envolvente es muy mala, ¿eh? Si tuviéramos otra envolvente, saldrían otras. Fíjense que las mejoras en la envolvente E2, E3 y E6 son las que menos periodo de retorno tienen, del entorno de los 10 años, son las que más dinero nos ahorramos en la factura energética, lo que pagamos a las compañías, entre 400 y 700 euros al año. Bueno, son las que también son las que menos inversión representan, 3.000 euros. Estaríamos hablando de la mejora E2. Conclusiones. Bueno, una ya lo está comentando todo el rato. La envolvente térmica de los edificios que tenemos es muy mala. Entonces esto debe de servir para que la administración de alguna manera fije prioridades sobre qué hacer, cuándo y qué incentivos económicos poner sobre la mesa. Es decir, está muy bien, les voy a poner un ejemplo, está muy bien poner en marcha, desde nuestro punto de vista, poner en marcha un plan renove de calderas, pero si la vivienda no la toco, yo lo único que cambio es la caldera estándar a condensación, a la caldera le voy a seguir pidiendo la misma potencia, porque el edificio no lo he tocado, con lo cual el impacto de esa mejora va a ser muy pequeño. Ahora bien, si yo primero mejoro la envolvente y después de eso, si he hecho eso, cambio la caldera, el impacto en la caldera va a ser mucho mayor, ¿vale? Luego es el tema de las prioridades, ¿eh? Un poco ahí también ven por las cifras que estamos comentando. Actuar sobre la envolvente nos puede permitir ahorrar entre 70 y 90 kilovatios hora metro cuadrado o entre 22 y 28 kilos de CO2. Si hablamos de renovables o los planes de renove entre 15 y 30, muy poquito, ¿vale? Y el mix, pues ya nos vamos a 110 o 33 kilos, ¿eh? Son cifras ya significativas. Este también lo hemos comentado antes, pues para tener un impacto en 2020 significativo por encima del 25% de ahorro, tenemos que rehabilitar entre 500.000 y 1.000.000 de viviendas al año. Ese es el orden de magnitud que tenemos que movernos. ¿Esto qué va a permitir? Pues que la rehabilitación energética, la rehabilitación con la colectiva energética de edificios puede generar miles de empleos verdes, ¿eh? Y puede generar la reconversión de un sector, el sector de edificación tal y como está, regenerarlo hacia un nuevo avance tecnológico, ¿vale? Estamos hablando de SATE, estamos hablando de tecnología en la construcción. Hay un estudio también de este año, paralelo al nuestro, de UGT, que lo que hacía era convertir esto en puestos de trabajo, y ese decía que a medio corto plazo, se podrían generar 600.000 puestos de trabajo con esas actuaciones, ¿eh? Que no es una cifra pequeña. Bueno,
Esto es la primera parte de la exposición, un poco mostrarles las líneas generales del estudio y las conclusiones, y la segunda parte es exponerles el caso práctico de Santa Pola, lo que hemos hecho en Santa Pola para un poco analizar cómo están energéticamente hablando los edificios en aquella localidad. Esto viene, un poco si hacemos historia, viene porque fuimos adjudicatarios de un concurso público para implantar en ese municipio el análisis energético de edificios. Lo que el concurso consistía, entre otras cosas, en analizar 30 edificios de la población, 25 de vivienda y 5 municipales, colegios, ayuntamiento, ¿vale? 25 viviendas, 5 municipales, y además de eso, de ver un poco, hacer la foto de cómo estaba el municipio, redactarles la ordenanza municipal de inspecciones técnicas de eficiencia energética. Conocerán la inspección técnica de edificios, la ITE, supongo que lo conocerán, pues esta es la ITE, ¿vale? Con 2 Es. La ordenanza ya está redactada, está presentada y ahora está en el trámite de aprobación por parte del ayuntamiento. Está en ese punto. ¿Cómo hemos hecho o qué significa poner en marcha este procedimiento de inspección técnica de eficiencia energética? Pues hay que hacer como 3 pasos. Primero, hay que hacer una inspección, similar a la inspección técnica de edificios, pero mirando la parte energética, es decir, cómo está la envolvente, qué instalaciones tiene de clima, de ACS, si es terciario de iluminación, qué confort térmico tienen, temperatura, humedad relativa, qué confort térmico tienen allí. Con esos datos, analizarlos y proponer mejoras energéticas a ese edificio. Y el último paso es, si se puede, certificarlo energéticamente. Saben que tenemos desde el año 2007 en vigor la certificación energética de edificios nuevos, ¿vale? Todo esto es para existentes. Esto no es el procedimiento de certificación energética de edificios existentes, pero un poco quédense con la idea de que para algo existente tengo que saber cómo está para certificarlo. Si no sé cómo está hecho, cómo está construido, qué máquinas tiene, cómo le voy a asignar una letra, ¿vale? Pues esto es un poco el procedimiento que habría que seguir, lo que nosotros proponemos, ¿vale? Para sacar la letra, la clase energética, pues hemos cogido ese procedimiento, ese borrador de procedimiento y lo hemos aplicado aquí, para sacar la clasificación energética. Vamos a la primera parte, a analizar el edificio, sus instalaciones y demás. Se puede hacer de 3 formas. Esto es lo que proponemos en la ordenanza. Se puede hacer de 3 formas. O bien, yo me voy con una máquina y hago un ensayo in situ y saco el dato que quiero conocer, ¿vale? Me voy con una máquina y saco la tramitancia térmica de una fachada. Eso es un método. O bien, por lo que sea, sé cómo está hecho aquello y en la oficina puedo hacer cálculos. Yo sé las capas que tiene la fachada y puedo calcularme la U con una hoja Excel, sin más, ¿vale? Ese sería el segundo método. Y el último, mira, la comunidad no se puede gastar dinero porque tiene muy poco dinero, no pueden hacer ensayos, me tengo que ir al nivel más bajo de conocimiento de información del edificio. Bueno, pues la ordenanza lleva unos valores tabulados según el año de construcción. Se construyó en tal fecha, su fachada es así y la tramitación térmica de la fachada es tanto, ¿vale? Eso está tabulado, es el último método. Fotos de cómo se hacen esos ensayos in situ. Se habla de muchas cosas, de hacer catas en la fachada y hacer un agujero y ver. Bueno, intentamos que no sean ensayos destructivos. Entonces, esto es un equipo que, pues con un sensor de temperatura, no sé si lo aprecian aquí en la calle, esto detrás del marco en la calle, con el equipo que ven aquí que tiene otro sensor de temperatura y con esta sonda en la cara interior de la pared o de la cubierta para también medir temperaturas, con esas 3 temperaturas hace un cálculo y nos determina, bueno, hay que dejarlo que se estabilice el valor y demás, hay que dejarlo un tiempo, nos da en ese circulito rojo el valor de la U, de la tramitancia térmica de ese muro. No es, o sea, tiene que darse unas condiciones de temperatura exterior, o sea, no se puede hacer todo el año, pero bueno, si se dan esas condiciones, que suele ser en invierno o un día muy caluroso en verano, es un método muy fácil de manejar y no es intrusivo, no es molesto. Antes de hacer esto, conviene un poco que digamos, bueno, ¿y esto cuántas veces lo hago en el edificio? ¿Lo hago una vez? ¿Lo hago 20? ¿Lo hago 2? ¿Cuántas veces lo hago? Para eso tengo que saber un poco si esta solución constructiva es continua, no es continua, hay puentes térmicos, hay varias soluciones de fachada. ¿Para eso qué empleamos? La termografía, por ejemplo. Yo he hecho una foto de ese la U y ahora quiero ver si esto es continuo o no es continuo. Con la termografía veo si la solución constructiva es continua. Y otra cosa que me va a ayudar
es saber el año de construcción. Con el año de construcción hay mucha bibliografía que nos habla de cómo se construía en esa época. Con lo cual, con el año de construcción, yo puedo tener un orden de magnitud de cómo va a ser esa fachada y qué U va a tener. Con lo cual puedo, bueno, pues si la fachada es así, la U tiene que darme tanto y puedo ver si ese aparato me está diciendo la verdad o no. Otros equipos para hacer otras mediciones. Los de la izquierda son para mirar pues, iluminación, confort térmico, rendimiento de calderas y de equipos de aire acondicionado. Una vez sabemos toda la información de las características energéticas del edificio, hay que proponer mejoras, ¿vale? Pues para detectar posibles puntos de mejora, proponer el orden de aplicación, las prioridades, lo que hablábamos antes de la caldera, la envolvente, y cuantificar el ahorro, la inversión y la amortización de eso. Hay que poner números. Detectar puntos de mejora. Esto es un ejemplo de una de las cosas que nos encontramos. Aquí ya no hace falta que miremos nada en la fachada ni que miremos nada. Si llegas a la máquina, por decir algo, y te encuentras con esto es un día, creo que era febrero más o menos, estaba lloviendo, unos 10-12 grados en la calle, ¿vale? Está el equipo de aire acondicionado, esa es la máquina de la calle, está el equipo trabajando, y como es muy antiguo, no se ha hecho un mantenimiento correcto, no funciona bien, lo que nos está ocurriendo aquí, esa capa blanca que ven ahí en el radiador, es que se ha congelado, está congelado, eso es una capa de hielo. Una capa de hielo, ya no puede hacer bien el intercambio, la máquina no funciona, la máquina no está funcionando, ¿vale? ¿Eso por qué es? Pues una falta de gas, un mantenimiento y una antigüedad de la máquina. Pues ya no hace falta que miremos más de envolvente ni nada. En este edificio, como no funcionaba, estaba en marcha, no funcionaba bien, pues la gente tenía un radiador eléctrico, un ventilador, tenía algo allí para ese calor porque tenían frío, ¿vale? Una vez tenemos toda esa información, lo calificamos energéticamente con el procedimiento de edificios existentes, con el borrador, sacamos su letra. Todo esto lo reflejamos se refleja según la ordenanza en un modelo de acta de inspección, donde se reflejan las fotos, está todo tabulado con fichitas de las cosas que hay que medir, cómo hay que hacerlo, ¿vale? Y bueno, ese es el acta que se le da a la comunidad y también se registra en el ayuntamiento va a poner en marcha un registro, que igual que de las inspecciones técnicas de edificios, va a poner un registro para esto y también se presenta al ayuntamiento. Pues creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu exposición, que aunque hay muchos números, pues yo creo que ha sido muy clara y muy buena. ¿Alguna pregunta? Sí, en la sala. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición, pero a pesar de tantos números, ha habido uno que me ha llamado mucho la atención. Yo estoy trabajando en eficiencia energética y energías renovables desde hace 25 años y nunca me han salido unos números tan malos como los de las energías renovables en edificación. He hecho muchas instalaciones y hombre, sin subvenciones, una instalación de energía solar, yo creo que no puede quedar ese número para el público. Y después, vamos, de 14 a 15 años es un número muy frecuente, muy normal, en una instalación de energía solar térmica, y cuando se trata de fotovoltaica, máxime teniendo en consideración la tremenda bajada que han tenido todos los productos fotovoltaicos, pues aún sin subvención estaríamos hablando de unos retornos que en todo caso no superarían los 25 años. Y por otro lado, no he entendido la explicación de que esos números tan malos salen porque la envolvente térmica es mala. Si con el agua caliente, si con la energía solar térmica vamos a producir agua caliente sanitaria y con la fotovoltaica lo que vamos a producir electricidad, no entiendo qué tiene que ver aquí la envolvente. Bueno, efectivamente, en el número gordo de inversión no solamente térmico, sino que es térmico y fotovoltaico, son las dos instalaciones. Si habláramos solo de térmico, como usted muy bien sabe, las cifras serían mucho menores, son las dos, Las cifras son las dos. A ver, consumo eléctrico va, por ejemplo, a un split, a un equipo de aire acondicionado, que la potencia que le estamos pidiendo a la máquina depende de la envolvente. Si la envolvente está mejor o peor aislada, los vidrios son peores o menores, nos va a entrar más o menos radiación y le vamos a pedir más a la máquina. Con lo cual, si yo trato la envolvente, le voy a pedir menos a la máquina va a consumir menos. Yo creo que el público no se puede quedar con ese número. Mi tremenda preocupación es que, digamos, todas las personas que estamos aquí nos quedemos con que una instalación de energías renovables tiene unos periodos de retorno de 100 años.
O sea, eso yo lo discuto hasta la muerte aquí, vamos. Pues nada, es cuestión de ver números. Y yo no digo que nuestro método de cálculo sea perfecto. Porque la producción, la electricidad tiene un precio, la producción fotovoltaica tiene unos rendimientos. Es comparar precio con rendimientos y ver qué es lo que sale, pero 100 años no. Vamos. Esto es cuestión de ver números. Perfectamente, venga, muchas gracias. Nada. Sí, ¿alguna otra cuestión? Sí. Hablaba al principio de 3 tipos de envolventes muy diferentes. Quisiera saber luego en el estudio, porque luego no habla de 3 tipos, en cuál se ha basado o si se ha basado en una media. Es un promedio. Es un promedio. Claro, o sea, vemos que para cada caso de envolvente histórico tienen una cantidad de viviendas con esa tipología. Y eso lo podemos promediar con el total de viviendas. Hacemos promedios para sacar una cifra promedio. O sea, las cifras de ahorros y de inversiones son promedios. Habrá situaciones que la inversión será menor o será mayor. Es un valor promedio. ¿Y incluyen también las de segunda residencia? Sí. La última pregunta. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Cristina de Laminé, Sistemas de Carpintería en Aluminio, y yo con el dato que me he quedado tiene que ver con las carpinterías. He visto el cuadro en el que hablabas de las mejoras respecto al código técnico y me parece interesante que se separe la parte del vidrio con la parte del marco, porque el código técnico lo cambió, de hecho, erróneamente creo. Erróneamente. Y mi duda es, ¿por qué no se le exige el mismo valor al vidrio que al marco en vuestro estudio? Y por otro lado, ¿por qué precisamente al vidrio, que ocupa un porcentaje mayor en el hueco de acristalamiento, le exigís un valor peor? Me ha parecido ver que la U era mayor en el vidrio que en la carpintería. Creo que en Madrid era 2 para la carpintería y 2,7 para el vidrio, algo así. Ha sido Bueno, rápido, te has quedado con los números. Claro. Aquí. Bueno, estos son vidrios, 2,20 en marcos, 2,70 en vidrio. Claro, yo digo, en ese caso, Depende si también estamos un poco- hablando de la U, le estáis exigiendo una U peor al vidrio cuando realmente es un porcentaje mayor en el hueco acristalado. Depende del porcentaje, ¿no? Pues depende del tamaño de la ventana. Si la ventana es más pequeña, el marco tiene mucho peso, ¿eh? También depende un poco del tamaño del hueco. Pero en cualquier caso, lo suyo sería que ambos tuvieran el mismo valor. Sí, pueden ser. Esto es no quiere decir que tenga que ser. Pero vamos, esto la- lo habitual es que el marco tenga un 25-30%. Depende. Yo me he encontrado como casos que mucho llegan y- hasta el 50%. Depende del tamaño del hueco. Sí, pero muy pequeño. Tiene que ser el hueco para que el vidrio claro. tenga el mismo porcentaje, siquiera. Claro. Bueno, yo creo que por lo menos debería ser lo mismo, o por lo menos Bien, sí, que, sí. por ejemplo, para la carpintería lo estoy viendo muy exigente y Bueno, para, si miramos o criterios... sea, el vidrio de- al final es lo que más pesa en la ventana, si miramos realmente. criterios del otro lado de los Pirineos, no estamos muy allá, ¿eh? Quizá nos hemos quedado cortos incluso. Bueno, por lo menos que considerar que el vidrio es el mayor porcentaje en la ventana y, bueno, por lo menos no debería tener un peor valor, desde mi punto de vista. Era esa la consulta, ¿por qué eran diferentes valores y por qué peor valor para el vidrio que para la carpintería? Muy bien, pues gracias Manuel. Ya. Supongo que a lo largo del encuentro pues tendremos más oportunidades de hacer más preguntas y tratar temas que seguramente pues se van a ir a lo largo de estas 2 jornadas.